Está entrando, toda la gente ya está escuchando, ¿cierto, Víctor? Sí, están todos oyendo. De hecho, no han escuchado todo el rato. Ah, pero no hemos dicho nada inadecuado. No, para nada. Nelson, tú puedes ya partir presentando No a hemos dicho que Carlos. íbamos a cobrar después. No hemos dicho que se cobra después. No. Tú No, no se cobra, no se cobra. puedes partir presentando a Carlos para que la gente vaya conociendo de qué se trata. Y así le damos una buena introducción a Carlos. Desde ya te agradezco, Carlos, tu disposición para... A ustedes, sí. Me interesa. ¿Esperamos 5 minutos o estamos Podemos o esperar un partimos? poquitito, po. Podemos esperar un poquitito. De hecho, me estaba llamando Renato, weón. Renato Renato Catalán. entró. ¿Está? Ah, Sí, ya. está. Aquí lo estoy sapeando. Ya tienes 40 espectadores, más 4 panelistas que estamos ¿Y cuánto hay hasta este momento? hasta ahora hay 44 personas. Ah, igual su resto ya. Siempre las inscripciones llegan a la mitad, más o menos, ¿no? Claro. Revisé 2 minutos antes y habían 192 inscritos. Así que súper. Oh, súper bueno. Igual yo revisé, o sea, yo tomé un documento oficial del Banco Mundial ¿Mm? y la información es oficial, pero además de eso revisé toda la legislación latinoamericana y llegué a quedar con los ojos así grandotes. Así que traté de hacer un resumen que pueda ser lo más interesante posible, porque al final depende del criterio de cada cual, porque hay gente que le interesa más ciertos puntos y a otros, así que traté de hacer como no dar la lata, pero al mismo tiempo sea como interesante, para después cuando opinemos en su oportunidad, porque el DDCON también tiene unas sesiones de reuniones abiertas, que te pueden llamar a reuniones abiertas, y si se nos da la oportunidad de ir a opinar sobre algún tema que tenga que ver con los contribuyentes, opinar con fundamento. Y ahí podemos empujar modificaciones que sean beneficiosas para todos. No, claro, claro. Y yo estuve viendo, revisando la norma, este artículo de la DEDECON, pero básicamente es como el esqueleto, porque dice que tiene que dictar un reglamento del Ministerio de Hacienda. Sí, sí. Y ahí es el que se supone que tiene que hilar más fino. Claro, pero básicamente los procedimientos, ¿no? O sea, los derechos ya están, las cosas que los servicios ya están decretados. Pero hay gente que dice que quedaron con gusto a poco y podría ser cierto, pero si lo comparas con la legislación latinoamericana, no es tan malo. Es bastante bueno. Podría ser mucho mejor, pero de la nada a esto es un tremendo paso. O sea, lógico, lógico, lógico. Sí, lo único que yo veo que parece, o sea, no sé, bueno, voy a esperar tu charla, pero en el fondo yo leía un poco que iba más como a una especie de, como delegar en la DDCOM lo que eran los reclamos por vulneración de derechos, ¿cierto? Y la intervención más que nada, más desde ese punto de vista, porque al principio la limitaba, Pero es mejor esto. le hace una limitación respecto de lo que es la consultoría y la asesoría. Entonces, ahí quedé Sí. como con, quedé Como como, que qué es lo que es entonces. quedé como con ese gusto de que, puta, a dónde, en qué momento da la ayuda, porque el contribuyente puede ir a consultar cómo hacerlo mediante una fiscalización, pero la DECON no lo puede asesorar. Entonces, hay como no O sé. sea, lo que pasa es que la DEDECON no lo puede asesorar porque al igual que esta norma de los funcionarios de impuesto interno, 104, 105 por ahí, Sí, tampoco pueden prestar asesoría. Ese es el ámbito del entendimiento. claro, Pero la DEDECON es un servicio. O sea, te presta un servicio. Lo que pasa es que ese servicio es un servicio público, que no claro, lo puede uno entender como asesoría, pero sí hay un servicio efectivo. claro. O sea, Lo que bueno, pasa es que lo- la gente pedía más, ¿no? Pero ahí lo vamos a ir viendo. qué Por eso te genial. digo, hay temas que son un poquitito cháchara y hay otros que son así como al hueso. Por eso que voy a tratar de llevar un equilibrio en algunos puntos. Ahí nos detenemos en los puntos que sean más interesantes. Genial. Ya, Por pues, lo menos a mí, yo creo que ya podemos Partamos. puedes presentar a, a Carlos. Yo me voy a silenciar.
Bueno, gracias a todos los que nos acompañan hoy día. Hoy es nuestra cuarta, si no me equivoco, charla gratuita. Hemos estado tratando a través de la comunidad Linked Access de seguir promoviendo estos encuentros. Nos vamos a seguir contactando con más panelistas, obviamente del mejor nivel que podamos, como en el caso de hoy, para que tengamos la mejor experiencia para las personas que nos siguen en la comunidad, para los que nos han acompañado en el WhatsApp desde un principio y para los que se integren, por supuesto, a futuro a la asociación gremial que estamos formando y que ya debiera ver la luz dentro de las próximas semanas. Para que nos sigan en la página de LinkedIn y también puedan leer los papers que hemos estado subiendo. Todos nuestros asociados colaboran con distintos papers de distintos temas tributarios, de contingencia, temas históricos, qué sé yo, hay para todos los gustos. Hoy día lo que nos convoca es la de DECON y la experiencia comparada con el resto de los países algunos que ya lo aplican, y qué es lo que han dicho algunos también organismos internacionales al respecto, de cómo funciona esta figura, cuál ha sido la experiencia comparada, ¿cierto? Carlos Vergara Urtúa es académico actualmente del Máster en Derecho de la Católica, es socio de Quadral Legal, ahí ustedes pueden ver su correo, tiene una larga trayectoria en el mundo tributario, sobre todo en lo que refiere a tribunales, una persona con mucha experiencia en juicio, ha escrito un par de libros y lo mejor de todo es que es una persona muy accesible y que tiene muy bajo perfil en relación a la cantidad de información que tiene en su cabeza que no sé cómo le cabe. Así que lo dejo con Carlos ahora, que nos va a presentar este tema novedoso y del cual esperemos que sea de todo su agrado. Adelante, Carlos. Hola, muchas gracias. Gracias a todos por dar esta oportunidad y bueno, partamos. En general este tema a mí me apasiona un montón porque una infidencia, nunca postulé impuesto interno porque siempre estuve del lado del contribuyente. No digo cuál lado es un malo o bueno, sino que siempre me fui por ese lado. Entonces cuando ya uno ve que hay un proyecto de ley centrado en el contribuyente, obviamente que a uno le despierta mucho interés. Entonces desde ese ámbito hice todo lo esfuerzo humanamente posible por aprenderme la legislación local al mayor detalle que se puede humanamente y se hizo un barrido general de la legislación latinoamericana, algo de Estados Unidos y España, para ver cómo estamos y para dónde empujar. Ahora, ¿cuál es la idea de esta presentación? La idea de esta presentación es que toda la comunidad Linked Access, a la cual le agradezco mucho que me hayan, digamos, abierto los brazos y me han acurrucado en este proyecto, tengamos las bases para después empujar mejoras, porque en el fondo el DDCON digamos, encaminado a la protección de los derechos de los contribuyentes. Entonces, creo que es un tema muy, muy interesante. Y ahí después veremos nuestra visión crítica y vemos dónde estamos y a dónde podríamos llegar. Así que partamos. Este proyecto de la Defensoría del Contribuyente, digamos, está como consta en la lámina, el artículo 23 de la ley 21.210, que se publicó el 24 de febrero, tiene 70 y algo artículos, y además tiene, su entrada en vigencia está regulado el artículo 34 de la misma ley 21.210, ¿ya? Dentro del contexto, que voy a tratar de pasar un poquitito más rápido, salió, digamos, del presidente, y respecto al contexto, lo que yo más destaco de alguna forma es que el mensaje dice que salió este proyecto a solicitud de las pymes, y respecto de para dónde mirar, o cuál sería el modelo en el cual nos basamos, o se basó el legislador en este caso, México. México con su PRODECON, no lo tengo muy claro, pero creo que en la audiencia hay un ex funcionario de la PRODECON, no sé si tuvimos la suerte de que esté en la audiencia, que fue alumno mío, un personaje pero del más alto nivel, así que probablemente él sepa mucho más que yo de cómo opera el PRODECON, que es el modelo internacional en el cual se basó. Ahora, el resultado no es un clon, pero hay algunas cosas que se han ido tomando, ¿ya? ¿Qué decir?
que este DECON, digamos, tomó su forma definitiva en una indicación, pese a que ya estaba en el mensaje, lo tomó en una indicación, porque aclarando el tema del traspaso de los funcionarios, aclarando que a impuesto interno y a los tribunales tributarios aduaneros no le van a quitar activos que van a ser con patrimonio propio de la ley de presupuesto, con cierto nivel de independencia. Y también se aclaró, digamos, en esta indicación, se aclaró la situación de los funcionarios, porque se establecía la norma transitoria que los funcionarios se podrían, de impuesto interno o del Tribunal Tributario Aduanero, pasar directamente a la de DECON, y estaban todas las dudas de qué pasa con mi antigüedad, qué pasa con mis asignaciones, todos esos temas. Y esos temas, digamos, en esta indicación se aclararon en forma bastante satisfactoria, creo yo. Respecto a los conceptos fundantes de esta DECON, se crea como Defensoría del Contribuyente o DECON como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda. ¿Qué significa que sea un servicio público descentralizado? Es decir, en la ley de base de la administración del Estado establece que los servicios pueden ser centralizados o descentralizados. Cuando son centralizados, actúan bajo la personalidad jurídica directa del fisco, el Fisco de Chile. Aquí no, es un organismo, si bien dicho, pero con una personalidad jurídica distinta y con un patrimonio propio. Por lo tanto, la función del Presidente de la República es supervigilar. No es una dependencia directa como los servicios centralizados. ¿Y cuál es la misión? El objetivo principal, como dice la lámina, es la protección y el resguardo de los derechos de los contribuyentes, y aquí donde viene la parte donde todos quedan con un poquito con la boca seca, no sé cómo llamarle, en materia de tributación fiscal interna. En el concepto original era todo el ámbito tributario fiscal interno y externo, y aquí se quedó digamos, solo para lo interno, así que por ahí ya voy tirando algunos tips de para dónde podemos ir empujando para ir mejorando, ¿ya? Y decreta la misma ley, ¿para qué? Para proteger los derechos de los más vulnerables, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y aquí hace otras cosas bien interesantes, porque esta ley dice ¿qué son los derechos de los contribuyentes? Entonces establece como derechos contribuyentes no solo los que consagra el Código Tributario en este nuevo 8 bis, que de por sí ya está bastante bueno, sino que además establece que derechos de los contribuyentes son el 8 bis del Código Tributario, el artículo 17 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, que también tiene otros derechos complementarios, ahí se habla digamos, del interesado, y además establece que el derecho del contribuyente es la seguridad jurídica y las garantías constitucionales tributarias. O sea, de esto vemos, nuestro primer pilar que vemos, que para lo que se entiende como derecho contribuyente es bastante más que solo lo que dice el Código Tributario, así que en este sentido es un tremendo avance, porque su finalidad es proteger los derechos de los contribuyentes, por lo tanto se entiende por ello todos estos tres elementos, y sobre todo uno que dice seguridad jurídica, porque de repente ocurre que hay muchas operaciones y no hay la certeza cuál va a ser el tratamiento, por lo tanto aquí ya tenemos un ente que nos podría apoyar. Y después dice que queda bajo la ley, el decreto de ley 1263 del año 75, ¿y qué significa eso? Básicamente que debe llevar una contabilidad gubernamental, y que queda, digamos, sujeto al control de la Contraloría General de la República. Eso significa esa referencia a ese decreto de ley, que también lo dice la misma ley. Dentro de la estructura orgánica es bastante sencilla. Yo creo que con el tiempo podría ir aumentando, pero por lo menos tenemos estos tres pilares. Tenemos el Defensor Nacional, tenemos el Subdirector y tenemos el Consejo de Defensoría del Contribuyente, que está integrado por 3 miembros independiente, colegiado y técnico. Esto no es un cargo político, es un cargo técnico, más el director nacional, que también lo integra, lo preside y tiene voto dirimente, ¿ya? Ahora, el defensor, ¿quién lo nombra? El presidente de la República. ¿Cuánto tiempo dura? 4 años, y puede ser reelegido por otros 4 años más. Ahora, ¿qué calidades tiene que tener? Tiene que ser un profesional con título de abogado, contador, auditor o ingeniero, y por sobre todo con reconocida y vasta experiencia tanto académica o laboral en materias de derecho tributario. Ahora, el subdirector tiene la misión de apoyar al director, tiene que tener las mismas calidades y dura al mismo tiempo, pero con la diferencia que lo nombra el defensor.
bajo el procedimiento de alta gestión pública. Y después finalmente tenemos el consejo, que como ya lo dije, colegiado, 3 consejeros independientes, que toman el nombre de consejero, y que lo integran en conjunto con el defensor. ¿Ya? Y el funcionamiento del consejo va a estar regido por un reglamento del Ministerio de Hacienda, que hay que esperar cuando se dicte. Respecto a las funciones, básicamente son proteger los derechos de los contribuyentes, orientarlos, conocer las quejas, representar a los contribuyentes, pero no a todos, eso lo vamos a ver más adelante, informarles de los derechos, realizar los estudios que identifiquen problemas generales que afecten a los derechos los mismos, y una palabra bien simpática que señala, dice, y fomentar la cultura contributiva. ¿Ya? Esas son las funciones que tiene el DECON con respecto al contribuyente. Yo las clasifiqué, eran muchas, y estaban como en desorden, las traté de agrupar para que sean fáciles de asimilar. Respecto del servicio, del servicio de impuestos internos, ¿cuáles son sus funciones? Informarle las prácticas que afecten los derechos de los contribuyentes y proponer medidas, solicitar al servicio que se pronuncie sobre materia de interés público, y una que puede ser bastante interesante, solicitarle cuál es el oficio vigente de entre pronunciamientos contradictorios. Y finalmente dice acá, coordinar reuniones periódicas, o sea, la relación con el DECON y impuesto interno, por lo menos en la letra de la ley, debiera ser bastante cercana. Otras funciones del DECON, hacer recomendaciones públicas no vinculantes. Y otra bien interesante es actuar como tercero en procedimientos de mediación, que es muy similar, ahí algo se parece a la legislación mexicana, ya la vamos a ver. Emitir opiniones técnicas de su competencia. Finalmente también informa al Ministerio de Hacienda propuestas de modificaciones a la normativa tributaria, ¿ya? Y también al mismo tiempo al Congreso Nacional. O sea, la DECON promete harto, y promete hartos derechos que, si bien no es que antes no se tuvieran, pero se declaran de forma bastante enfática. Y también se emitir opiniones técnicas a visión del servicio o de Hacienda. Y demás que la ley señala, o sea, vemos que es un organismo bastante completo. ¿Cuál es el marco general de los servicios? Aquí entramos un poquito a lo que es el área más pequeña. ¿A quién prestan los servicios la DECON? Primero, la ley dice que es a todos los contribuyentes. Presta los servicios a todos los contribuyentes, pero sin que constituya asesoría, no tiene carácter de recurso administrativo, y los actos del DECON no crean derechos ni obligaciones. ¿Ya? Además, el servicio impuesto, y puede representar al servicio en procedimientos administrativos. Eso es bien interesante. Ahora, respecto de quiénes, de todos, no. Solamente de las pymes, que tienen el régimen pyme, y que sus ingresos no superen 2.400 UF, como dice ahí, casi 70 millones, y también a las personas naturales con rentas netas que no superen 30 UTAs, que es como 1,5 millones mensual aprox. Y también genera servicios de mediación. Y este servicio de mediación no puede prestarse en el mismo marco cuando la Defensoría previamente ya prestó otro servicio a un contribuyente. De alguna manera, cuando uno va al servicio de mediación, tiene que ser como el primer tema el primer contacto con el DECON respecto al tema que la queja. Si antes fue por el mismo tema, de alguna manera el servicio de mediación no lo puede tener, ¿ya? Respecto de los procedimientos para prestar los servicios, esos se van a regular el procedimiento por un reglamento de Hacienda, ¿ya? Y los antecedentes que debe presentar el contribuyente para pedir los servicios, además del reglamento de Hacienda, se van a ir regulando por resoluciones que va a dictar el defensor previa opinión del Consejo. Por lo tanto, la letra chica, el detalle, el detalle de cómo hacer efectivos estos procedimientos, estamos a la espera, ¿ya? Y en ese sentido, también decreta que es un incumplimiento grave el personal que no guarde reserva del caso del contribuyente, o bien también se entiende que una causa grave cuando por una omisión del funcionario del DECON haga precluirle los plazos al contribuyente. O sea, ¿esto qué te indica? Que hay todo un incentivo a actuar un poquito de oficio, a no dejar pasar los plazos. Ahora, ¿cuándo no puede prestarse los servicios? O sea, ¿cuándo hay una improcedencia de los mismos?
Cuando la DECON, digamos, crea, entienda o concluya que no hay antecedentes jurídicos suficientes para cumplir sus fines. O también al mismo tiempo una especie de tacha de infamia cuando estén formalizados por delitos tributarios y no hayan cumplido la condena. En esos dos casos hay una improcedencia de prestar los servicios. Y a su vez, ¿cuándo terminan estos servicios? Primero, cuando el mismo contribuyente ya no quiere. Segundo, cuando el contribuyente presenta documentación falsa o adulterada. Cuando, al mismo tiempo, también cuando el contribuyente no cumpla los plazos que le pida para poder entregar información, o cuando el contribuyente se pone contumaz, por decirlo así, luego de 3 citaciones no concurra. Y demás otras que también serán dictadas por resolución del defensor, previa opinión del Consejo. Ahora, respecto de los plazos que establece esta ley, son de días hábiles, y se rige por la ley 19.880, artículo 25, y que básicamente dice que es de lunes a viernes y excluye lo festivo. Y si un plazo vence en un día inhábil, se prorroga el hábil siguiente, en términos muy, muy simples. ¿Cuáles son los servicios ya? Aquí vamos achicando la lupa. ¿Cuáles servicios tenemos acá? Tenemos el servicio de orientación, el servicio de queja, el servicio de representación administrativa, mediación y otros servicios o atribuciones, como solicitud de opinión técnica, informes sobre problemas que pongan en riesgo los derechos de los contribuyentes en general, propuestas de modificación a la normativa tributaria, opiniones técnicas de la regulación administrativa, de la normativa tributaria y reuniones con Servicio de Impuesto Interno, y además, finalmente, solicitud de aclaración. Así como podemos ver, la paleta de servicios que puede prestar el DECON es bastante amplia. Es bastante amplia. Vamos a tratar de ver cada uno de ellos. Servicio de orientación. ¿Qué se entiende por orientación? En el fondo, el contribuyente, cuando tenga un problema, se sienta vulnerado, concurre a la DECON. ¿Para qué? Para que la DECON le diga las alternativas de acciones a ejercer y los pasos a seguir. Y se entiende que esto es un servicio que debiera ser eficaz, porque tiene que estar prestado en un plazo máximo de 15 días desde que se reciban todos los antecedentes necesarios para resolver. Así que aquí ya vemos un gran avance. Por lo tanto, aunque no se entienda que es una asesoría, sí es un servicio, y un servicio público. ¿Orientado a qué? A la protección del derecho de los contribuyentes. ¿Y por qué es tan importante la orientación? Porque tú de alguna manera, para cumplir una obligación, hay que saber en qué consiste. Entonces, creemos que es bastante eficaz, o pudiera serlo. El segundo servicio, este es un poquitito más duro, es el servicio de queja. ¿Contra quién? Contra el funcionario de impuesto interno que el contribuyente estime y así, digamos, lo digan los antecedentes, que se vea vulnerado en sus derechos. ¿Y para qué? Para que la DECON tome conocimiento, se ponga en contacto con el funcionario, le pida las explicaciones y se haga una recomendación. Por lo tanto, este servicio de queja también es quizás el más incómodo en la relación de impuestos internos con la DECON, porque es un poquitito más duro. Ahora, no le da carácter de fiscalización o fiscalizador a la DECON, ¿ya? Ni tampoco sus conclusiones, recomendaciones tampoco son vinculantes, aunque sí tienen algún efecto que vamos a explicar ahora. ¿Cómo se tramita esta queja? Si hay mérito suficiente, o sea, tiene que haber un trámite de admisibilidad. Si hay mérito suficiente, se le notifica al funcionario y se le da un plazo de 8 días. ¿Para qué? Para que emita su respuesta. ¿8 días desde cuándo? Desde que reciba todos los antecedentes necesarios para pronunciarse. 8 días. Luego, se cita una audiencia para resolver estos conflictos, y luego de eso se emite una recomendación sobre el caso concreto. Una recomendación que no es vinculante, ¿ya? Luego, se le notifica al funcionario y tiene 8 días para decir, el funcionario, acepto la recomendación y no lo acepto. Si la llego a aceptar la recomendación como funcionario de Servicio de Impuesto Interno, yo tengo que demostrar dentro de los 10 días siguientes que puse las medidas en práctica, que las adopté. Y ahora, ¿qué pasa si no las adopté? No tienen carácter vinculante, pero pueden servir como antecedente en un juicio tributario o en un procedimiento administrativo. Por lo tanto,
el hecho de que no sea vinculante no significa que no tenga ningún valor. ¿Por qué? Porque uno cuando uno hace un juicio tributario, sin perjuicio de todos los antecedentes de la jurisprudencia, tener otro antecedente de un organismo público que de alguna forma me dé la expectativa de que no estoy equivocado como litigante, como contribuyente litigante, y que tengo la razón, es un tema que podría, desde el punto de vista de la sana crítica, podría ayudar a generar un punto mayor de equilibrio. Entonces yo diría que este es el segundo paso en digamos, la objetividad de las decisiones. El primer paso se dio cuando Impuesto Interno dejó de ser juez y parte, cuando se determinó esa figura del juez tributario. Yo no digo que lo hayan hecho mal, yo digo que da una señal de objetividad. Y este segundo paso es una segunda señal de objetividad. ¿Cuál? El hecho de que la DDCOM pueda hacer un pronunciamiento que, aunque no sea vinculante, pueda ser un antecedente importante que es válido en un tribunal. Entonces uno ya no argumentaría un reclamo tributario con un oficio ni con un fallo. Tienes otra alternativa mayor. No mayor, una alternativa más dentro de la paleta alternativa. ¿Qué servicio más tiene de representación? Como ya lo dije, son a los contribuyentes PYME que guarden ese nivel de ingreso, o a las personas naturales que no tengan una renta neta mayor de 1,5 millones, ¿ya? Y ahí los representan todo tipo de cosas, no, los representan procedimientos administrativos. ¿En cuáles? En el recurso jerárquico, que es un nuevo recurso que está debutando en el Código Tributario, en el procedimiento de peticiones administrativas generales, el 6B5 del Código, en el recurso de resguardo, que también es un recurso nuevo que está en el artículo 8b del Código Tributario, y en la famosa RAV, en la reposición administrativa voluntaria. Por lo tanto, es bastante, la representación que puede generar a este segmento es bastante amplia, porque hay lo que dice la ley es que, la DDCOM tiene que seguir todos los trámites y velar que hasta llegar a un pronunciamiento. ¿Y cómo interpone los recursos y los tramita? Por correo electrónico. Para ello, a su vez, Impuesto Interno tiene que dictar una resolución que regule este contacto, esta parte del procedimiento. ¿Ya? También tiene que salir. Y al servicio que yo le tengo más fe, el servicio de que preste DDCOM, es el servicio de mediación. Le tengo bastante fe. ¿Por qué? Porque, como dice, es mejor un mal arreglo que un buen juicio, y aquí dice, tiene por objeto resolver de manera no adversarial un conflicto con el servicio. ¿Cuándo hay conflicto? Desde el momento en que ya exista una liquidación, un giro, una resolución que incida en el pago de impuestos o en la base imponible. Pero ojo, que el servicio de mediación no suspende los plazos del Código Tributario, así que hay que tener mucho cuidado con eso, que cuando se ponga en marcha hay que estar siempre con una calculadora al lado de plazo para que no se vaya el recurso. ¿Y ahora por qué yo le tengo personalmente mucha fe? Porque la DDCOM debe proponer las bases del arreglo. No es que uno vaya a Impuesto Interno a tratar de negociar una circunstancia y decir yo tengo la razón, pero para no llegar a un juicio voy a sacrificar parte de mi razón, voy a sacrificar parte de mi pérdida tributaria, voy a sacrificar parte de mi 27 bis para tener para llegar a un acuerdo. Aquí es diferente porque es la DDCOM, al tenor de los antecedentes que se le presenten, el que propone las bases. ¿La mediación es obligatoria? No, no es obligatoria. ¿Y cuál es el plazo? Máximo 50 días desde la primera audiencia, y las partes pueden aumentarlo en 10 días más, pero de mutuo acuerdo. Entonces, si hay mérito, la DDCOM hace una propuesta de ¿qué? Una propuesta de transacción, y en esa propuesta de transacción establece los fundamentos de hecho y de derecho, y cita a las partes una audiencia en la medida de que del Servicio de Impuesto Interno lo acepte. Si lo acepta, se hace una audiencia frente al defensor o a quien este delegue, y se celebra la transacción, que tiene calidad de instrumento público y efecto de cosa juzgada. Y que es importante hacer hincapié en esto, el hecho que diga efecto de cosa juzgada significa que los puntos que se resuelven de manera no adversarial ya no pueden de nuevo ser discutidos ni ser, digamos, desacreditados, ya son, porque tiene efecto como que fuera fallado en última instancia. ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? Lo mismo, tiene poder no vinculante, pero es un antecedente importante al momento de hacerlo presente en los tribunales. Otro servicio bien interesante es de la opinión técnica. Entonces hay un servicio también de opinión técnica, que el contribuyente, cuando digamos no esté de acuerdo con la calificación de los hechos
que conste una liquidación, un giro, una resolución u otro acto administrativo, le pide la opinión al DEDECON. Dice, señor o señor, ¿qué opina usted de esta circunstancia? ¿Y qué hace la DEDECON? La publica en su website. Entonces, de alguna manera, vamos a tener en la práctica un doble juego de ACNs. Vamos a tener el ACN de impuesto interno, que es bastante útil, todos lo revisamos harto y es bien bueno, pero también se va a ir generando paralelamente otra especie de ACN de las opiniones técnicas del DEDECON frente a distintas liquidaciones, giros, resoluciones, que puede ser también bien interesante como para ir digamos, ir llegando a un sentido objetivo. Plazo para la opinión técnica, lo malo que tiene este servicio es que no tiene plazo. Por lo tanto, si bien uno lo puede usar como antecedente, podría salir la opinión después que el fallo está. Ahora, no creo que demore tanto, porque hay juicios que demoran más de 10, 15, 20, 6 meses, 1 año, 2 años. Pero, digamos, como la pata coja es que este servicio no tiene plazo y debiera tenerlo. No sé si un reglamento puede imponer un plazo que la ley no fijó, no sé, pero por ahí podría haber algo. Otro servicio que presta la DEDECON dice, informe de problemas que pongan en riesgo la ley o los derechos de los contribuyentes. ¿En qué consiste esto? Aquí ya tienes una actuación de la DEDECON más de oficio. Si ella, dentro del ámbito de sus facultades, detecta que hay un problema que puede afectar a segmentos de contribuyentes, que pueda violentar los derechos de los contribuyentes, él, en un procedimiento informal, le hace una solicitud de informe al Servicio de Impuesto Interno para que se pronuncie. Y el Servicio de Impuesto Interno tiene 20 días para responder frente a esa circunstancia. Si no se llega a un acuerdo, lo mismo, se publica una recomendación, ¿ya? Y esta recomendación, lo mismo de siempre, que hemos señalado, no es vinculante, pero puede ser un antecedente que ayude a generar convicción. Otro servicio distinto es las propuestas de modificación de normativa tributaria, es decir, la DEDECON de oficio o a petición de cualquier interesado, así que aquí la comunidad Linquetaxes podría también actuar, puede informar al Ministerio de Hacienda propuestas de modificación de los tributos fiscales internos. Y en ese caso la DEDECON elabora un informe público donde tiene que hacer un análisis detallado de los antecedentes y razones jurídicas por las cuales propone esta modificación. También puede, en la DEDECON, opiniones técnicas sobre regulación administrativa. Esta es más curiosa porque no solo puede pronunciarse cosas generales respecto de liquidaciones o giros, sino también de instrucciones que no son públicas, estos famosos oficios circulares. ¿Qué pasa cuando yo pido una devolución? Que dice que hay que fiscalizar todo y que tiene que ser los últimos 3 años. Esas circunstancias, esos oficios, oficios circulares o internos, no sé cómo otros nombres tengan, no se publican. Entonces, en ese sentido, la DEDECON está facultada para también analizarlos y hacer una propuesta de modificación. Y en ese caso, el Impuesto Interno, miren, les dieron un plazo súper breve, porque le dieron un plazo de solo 5 días para opinar. Y si lo acepta, tiene que indicar el plazo en que esos acuerdos, esas propuestas las va a llevar a cabo. Y la respuesta, y si no las acepta, bueno, pueden ser un antecedente para los procedimientos administrativos y judiciales. Esto me gusta bastante porque de alguna manera los actos de la administración debieran ser públicos, como todo acto administrativo, entonces acá va a haber una especie de control. Ahora, ¿cómo lo va a saber la DEDECON de los actos que no son públicos? Eso es para mí un misterio. Pero bueno, por lo menos es un buen servicio. Y otro servicio adicional que presta la DEDECON dice, opiniones técnicas sobre la normativa tributaria. Es curioso porque puede opinar como quien hace un oficio, así como se le puede pedir un oficio al director regional o al director nacional, también se le puede pedir una especie de oficio a la DEDECON. ¿Pero quién lo puede pedir? ¿El director del Servicio de Impuesto Interno o el ministro de Hacienda? Curioso, está bueno que diga que el director de Impuesto Interno pueda pedir un oficio, pero normalmente creo yo que el director siente que entiende la norma y no sé si va a pedir un oficio a una entidad que no es ella misma. No sé, pero por lo menos está ahí decretado. Miren, otro servicio más, reuniones con el Servicio de Impuesto Interno. Es decir, tiene que hacer reuniones periódicas, y en estas reuniones periódicas se levanta un acta, se deja constancia en las opiniones y los acuerdos, y se publica en la website del DEDECON.
¿Y para qué son estas reuniones? Para ir analizando y resolviendo problemas generales que afecten los derechos de los contribuyentes. ¿Ya? Y finalmente existe este otro servicio que también yo le tengo muchísima fe, que es la solicitud de aclaraciones. ¿Aclaraciones de qué? Aclaraciones de oficios contradictorios o que a lo menos no sean concordantes unos con los otros. Y en tal caso, la DDCON, ¿qué hace? Hace una solicitud, acompaña los oficios que tienen los caracteres estos incompatibles o contradictorios y se lo presenta al Servicio de Impuesto Interno para que éste diga cuál es el oficio que está vigente. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que hacer operaciones, uno revisa un oficio y uno dice, oh, ese oficio es calcado a la pregunta que yo tengo del cliente y que tengo que hacer una operación X. Entonces, después puede salir otro oficio que si bien no es completamente contradictorio, no es concordante. Entonces, al final, ¿cuál haces tú? ¿Uno o lo otro? Bueno, para eso está este servicio que se puede pedir a la DDCON. Y ahí, en ese caso, el Servicio de Impuesto Interno tiene un plazo de 20 días para emitir un informe aclaratorio, lo cual para mí también veo un segundo paso de avance, porque en alguna oportunidad, cuando yo estaba haciendo mi tesis en la universidad, fui a Impuesto Interno, me recibieron bastante bien, y yo pregunté, un poco haciendo el símil con el conservador de bienes raíces, habían certificados de vigencia de los oficios. Me dijeron, no, eso no existe. Pero con esto, eso que uno lo ve así como románticamente en la época que era estudiante, vemos que acá se puede renacer y ser una realidad. ¿Y por qué? Porque recordemos que dentro de los derechos de los contribuyentes, no solo son los del 8 bis, tenemos los derechos contribuyentes del 8 bis, los del 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la seguridad jurídica y las garantías constitucionales. Entonces acá está atentando al principio de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica también es un derecho contribuyente. Respecto a la entrada en vigencia, vamos a tener que tener un poquito de paciencia, porque dice que la entrada en vigencia es a más tardar 2 años desde la publicación de la ley. Es decir, podríamos estar viendo, dice a más tardar, podría ser antes. Dice a más tardar 2 años. Por lo tanto, eso podría ser el 24 de febrero de 2022. Y sin perjuicio de ello, el presidente de la República tiene el plazo de 1 año. ¿Para qué? Para resolver el traspaso de los funcionarios que ahora voluntariamente quieran migrar, digámoslo así, de impuestos internos o del tribunal de las aduanas, digamos así, ¿hacia dónde? De TTAC, disculpen, hacia la de DDCON. Y sin que le afecte la antigüedad, sin que le afecte las remuneraciones, sin que le afecte el escalafón, etcétera, etcétera. E incluso más, ni siquiera le tiene que afectar el traslado digamos, del lugar en que normalmente se desenvuelve, salvo que voluntariamente quiera hacerlo. O sea, bastante bueno. Y otra cosa más, la DDCON está pensada inicialmente para que solo actúe en Santiago, porque está domiciliada en Santiago y una única unidad en Santiago. Pero dentro del plazo de 24 meses, desde la entrada en vigencia de la ley, no dice cuál vigencia, por lo tanto aplicamos la vigencia general al artículo primero transitorio, 1 de marzo de 2020, por lo tanto al 1 de marzo de 2022, debe presentar a Hacienda un informe de factibilidad técnica de ¿qué? De crear DDCONes regionales. Porque lo que dicen en región es que Santiago no es Chile. Entonces, como Santiago no es Chile, los problemas de los derechos de los contribuyentes no solo van a estar en Santiago, van a estar en todo Chile. Entonces, por lo tanto, si bien la ley del DDCON establece la posibilidad de pedir asesoría desde regiones a través accediendo a la página, también está este tema de que se creen directamente DDCONes regionales. ¿Ya? Y finalmente el presidente de la República tiene que nombrar al primer defensor de forma directa. Después entra en juego esta norma de la alta dirección pública en cuanto a su nombramiento. Como para ir por parte, yo sugiero que si hay alguna pregunta importante ahora o las dejamos pasar, no sé qué opinan ustedes, antes de ir a la experiencia internacional. Nelson, Víctor. Carlos, ¿puedes hacerme host a mí? Ponte sobre mi nombre con el botón derecho y ponle ahí la opción para hacerme Hacer hospedador. sí. Ok. Gracias.
Ahí está. Víctor, ¿Funcionó? sí, está perfecto. Víctor va a manejar las preguntas. Ahí estás tú como host, Víctor. Estáis sin sonido, Víctor. Estáis mudo. Giselle, si quieres parte tú con las preguntas, por favor. Ya, yo las leo y las comenta Carlos. Sí, por favor. O por lo menos seleccionar las más relevantes y después al final lo otras tantas. Un poco para cortar la charla y no sea un monólogo. Si él está con audio. Sí, mira, la primera pregunta dice, respecto a la actual, la de con el otro país, precedente de cómo, si esto es la de con o si van a tener alguna relación con otros países. Sí, en el artículo, no recuerdo el artículo déjame recordar un poquitito. En el artículo 4, dentro de las funciones de la DDCON, está hacer acuerdos de cooperación con instituciones chilenas y otras, así que por ahí yo creo que pueden salir varias cosas. Déjenme mirar si encuentro la normativa exacta. No la encuentro en este momento, pero ahí se pueden hacer acuerdos. Así que algo se puede hacer ahí. Porque aquí en el fondo la que tiene más que enseñar es el PRODECON. El PRODECON. Ahí vamos a ver madre. Giselle, estáis con mala señal. Se escucha un poco mal. Mira, la siguiente pregunta la hace Enrique Miranda y dice, ¿la costa internet? No, disculpa, no escuché. No se entiende. ¿Me escucho mal? ¿Todavía me Sí. escucho mal? Oh, Un poco cortado. Espérame, Giselle, yo le hago la pregunta a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien. perfecto. Gracias. Mira, Enrique, hay una pregunta de Enrique que señala, dice, respecto de la defensoría interna, en caso del impuesto adicional, ¿cómo actuaría la DDCOM respecto del otro país? La DDCON con respecto al otro, son acuerdos de cooperación, pues, como lo diga el acuerdo de cooperación. Por ley está facultada para hacer acuerdos de cooperación. Por lo tanto, ¿cómo va a operar? De la forma en que lo pacten los dos servicios. Ya, perfecto. Vos como un acuerdo de colaboración. Asistencia recíproca, Recíproca, claro. una cosa así. Perfecto. Sí. Respecto del testigo experto y de la jurisprudencia administrativa, ¿cierto? ¿Se referirán a un informe pericial, una cosa similar? ¿Testigo experto dónde? ¿La de DDCON no habla de testigo experto? ¿A qué se refiere con testigo experto? Habla de cuando tú dijiste, me parece que eran los personajes que estaban dentro de los funcionarios. ¿Consejero? ¿Consejero claro, podría ser? Claro.
Los consejeros los nombra el ministerio, los nombra Hacienda, y para nombrarlo, el patrón de medición es la representatividad que tenga de los contribuyentes. Y además de eso, la experiencia que pueda tener acreditada, una vasta experiencia, ya sea académica o práctica, y se designa bajo el sistema de alta dirección pública. Así, esos son como, claro, son peritos, pero en realidad técnicamente su cargo sería de consejeros. Son 3 consejeros independientes y se sumaría también el defensor, que sería como el que preside el consejo. ¿Ya? Igual tiene tiene que respetar de no caer en las causales de inhabilidad del artículo 27 de la ley del DECON. O sea, también hay una especie de principio de probidad también. Porque, Perfecto. ojo, ¿por qué lo digo? Porque el consejero, al ser independiente, organismo colegiado, que tenga representatividad del contribuyente, se puede dar la circunstancia que al analizar un problema se tope con clientes. Claro. Entonces, uno se topa con clientes, tiene que, agua, déjala correr. Tiene Si no, inhabilidad. se generan problemas. Entonces, esas causales de inhabilidad están en el artículo 27, ahí pueden hincar más el diente del detalle. Pero, por Perfecto. ejemplo, resumiéndote lo corto, clientes que atendió entre los últimos 2 años, familiares, y también por el lado del impuesto interno. Si impuesto interno se fue a la de DECON, tiene la misma, a pesar de no ser consejero, se le aplica la misma norma. Puede haberlo fiscalizado previamente. Lo puede haber fiscalizado y todo bien, o lo puede haber fiscalizado y sangre en el ojo, o lo puede haber fiscalizado y son amigos del alma. También puede ser. Oye, cuéntame, y respecto a eso, hay una duda respecto a las facultades y ahí comparto, digamos, yo tengo mi visión, pero quiero saber la tuya Uh-huh. como abogado, digamos, que ha estudiado un poco el tema. La de DECOM, desde el Uh-huh. punto de vista de ser dependiente del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y estar a cargo un poco de proteger los derechos de los contribuyentes frente al servicio. ¿Estaría por sobre el servicio de impuestos internos, No, en la misma línea, al ser ambos es un dependientes? organismo independiente. Es un organismo independiente. De hecho, por algo es un organismo descentralizado. Tiene Perfecto, personalidad jurídica propia, tiene patrimonio propio, porque si no lo tuviera, uno podría tener la legítima duda, chuta, es un servicio de impuesto interno 2, porque seamos prácticos, a un problema delicado uno podría pensar, si churra, como este problema es delicado y depende financieramente de Hacienda, pucha, la horca del cuello nomás, pues con el financiamiento y se terminó el problema. Por eso que esa es administrativamente, por eso existen los servicios descentralizados. Entonces el presidente de la República solo tiene la supervigilancia nomás. Y se le aplican también todas las normas de la contabilidad gubernamental, o sea, ingresos, egresos, por ciertas reglas, y que los controla la Contraloría para que se cumplan las normativas, nada más. perfecto. Ahora me está escribiendo Luis y me aclara un poco la pregunta desde el punto de vista de testigo experto. Uh-huh. Básicamente, el sentido que dice, cuando la DECON emite informes respecto a personas que estaban investigando, ¿cierto? La opinión que emita la DECON, si eso lo emitirá como un testigo experto o como un informe pericial. Básicamente esa es la pregunta. No, ni como lo uno ni como lo otro. Es como un antecedente de un organismo público. Sería como el símil a un oficio. Vale, vale, me queda claro. Hay Sí, un... porque si no, disculpa, ¿por qué te lo digo? Porque no sé si para allá va la pregunta. Porque serían opiniones de terceros que no declaran en el juicio, uno objeta a ese tercero, si el tercero no ratifica sus dichos, esa opinión no vale en el proceso. No sé si por ahí va un poco el camino, esto no, se toman como antecedentes. Claro, mira, Mismo antecedente de un oficio. ¿Mm? terminando en todo caso las preguntas, la persona que hizo esa pregunta es el primero que está en la lista con la mano alzada, así que le vamos a dar la voz para ver si es que su pregunta iba en otro sentido. Me quedan 2 Perfecto. preguntas más. La verdad son súper puntuales. ¿Solo podrán postular funcionarios del servicio y los tribunales tributarios o No, también podrán postular particulares? particulares también. Pueden postular particulares porque en el fondo lo que regula este artículo transitorio es que pueden ser traspasados desde el Servicio de Impuesto Interno y desde el TTA, y el que voluntariamente quieran, pues no significa que sean ellos. Ahora, la letra chica va a estar en el reglamento, hay que esperar los reglamentos de Hacienda. Claro. Ahí va a estar la respuesta, la dura, la verdad.
Lo que tenemos hasta acá son nuestras interpretaciones. Y esta pregunta está buena. ¿Ya? Y sé que aquí hay bastantes distinciones al respecto. ¿Los casos y consultas a la DECON son vinculantes? No. No son vinculantes, pero en el fondo tienen lo mismo, tiene este doble juego. Si bien no son vinculantes, se refieren solo al caso concreto, pero si Impuesto Interno de alguna manera o no toma la recomendación o no adhiere a una mediación, si es que fuera por el camino de la mediación, se pueden tomar como antecedentes. Y como dice, se pueden tomar como antecedentes, tú vas a un juicio tributario y tenés los dos temas. Por un lado van a haber o circulares de impuesto interno, o oficios de impuesto interno, jurisprudencia de tribunales, y por otro lado también pueden haber antecedentes ¿de qué? Del DECON. Y como ambos, como todos estos antecedentes son todos de organismos públicos, ninguno vale más que el otro. Claro. Oye, cuéntame, y al no tener facultades para litigar, ¿crees que es un organismo que le faltan atribuciones para ejercer su función de defensa a los contribuyentes? Preferiría guardar las respuestas cuando veamos el PRODECON. Está buena la pregunta, me gustó. Por eso yo creo, no sé si hay otra pregunta, podríamos avanzar ahora porque va a ir mezclando con el derecho comparado, porque si no nos vamos a quedar cortos. ¿Les parece? Dale, sigamos avanzando. Ya. Sigamos entonces, ahora nos vamos a ir a la PRODECON, nos vamos a México. ¿Por qué nos vamos a México en primer lugar? Porque el mismo mensaje presidencial dice que se basó en el proyecto de México. Por lo tanto, la lógica dice es el primer país con el cual tengo que compararme, para ver, ¿son iguales, son parecidos, en qué se parecen, en qué no se parecen? ¿Y qué pasa con la PRODECON? La PRODECON, ¿cuándo se constituyó? 2006. ¿A qué año estamos nosotros? 2020. Así que los Jaguares de América estamos atrasados 14 años, por si acaso. Y ellos entraron en vigencia así firme en 2011. Por lo tanto, digamos que estamos atrasados 10 años nomás, 11 años, desde que existe. Y ahí dice, la Procuraduría puede ejercer la representación legal de los contribuyentes, miren, ante los recursos administrativos y en su caso, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. O sea, pueden hasta el Tribunal Federal o incluso hasta a la Administración Tributaria, es mucho más completo. Dice acá, deduciendo con oportunidad y eficacia los derechos de sus representados, dice, hasta su total resolución. Es decir, la PRODECON se embarca y tiene que llegar hasta el final. Acá llegamos a término medio, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Imagínense, la PRODECON tiene autorización para imponer sanciones a la autoridad fiscal. Imponer sanciones. ¿Cuándo? Cuando no cumplan los plazos de los procedimientos de queja, si no se pronuncia de una recomendación, cuando la SAT, el organismo de administración, no asista a las reuniones convocadas, o cuando hay un acto que es nulo y no se adoptan las recomendaciones. ¿Ya? ¿Qué más? Se me pasó un poquitito, disculpen un poquito. Y finalmente también dice fomentar y difundir una nueva cultura contributiva. No sé si se acuerdan de esa palabra, cultura contributiva. ¿Ya? Y en ese sentido, ¿qué es la nueva cultura contributiva? Dice acá, conjuntos de ideas, creencias, valores, sentimientos. ¿Respecto de quiénes tienen estos sentimientos? Tanto los contribuyentes y la autoridad. ¿Con respecto a qué? Con respecto a los impuestos. ¿Con el objetivo de qué? De que se respeten los derechos de los contribuyentes y haya un claro entendimiento de la ley. ¿Para qué? Para incrementar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y así mejorando el sistema tributario nacional. Nuestra ley del DECON, que también dice acá, dice fomentar el cumplimiento tributario, y después dice promover una cultura contributiva. Ahí sí que hay una remisión expresa y directa. Pero nuestra ley del DECON no define lo que se entiende por cultura contributiva, así que de alguna manera, como dice el mensaje que se basó en México, de alguna manera podría decir de que se refiere a la misma nueva cultura contributiva del PRODECON, ¿ya? Que está ahí, está entre paréntesis está la fuente, la norma legal en que se sustenta el concepto. Y también la PRODECON puede hacer y fomentar lo que se denominan acuerdos conclusivos, que están en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué son los acuerdos conclusivos? De alguna manera son mediaciones, y que tienden a resolver el conflicto de manera no adversarial. Por lo tanto, acá tenemos otra cosa que se parece mucho a nuestra legislación local.
¿Dónde está la diferencia? En la oportunidad. ¿Por qué? Porque ¿cuánto se llama? Los acuerdos conclusivos en México pueden solicitarse hasta antes de que se notifique la resolución digamos que establece el monto de la contribución adeudada. Entonces, en términos como medio chilenos, hasta antes que me notifique la liquidación o giro. Si me notifica, ya no hay acuerdo conclusivo porque se pasó el plazo. A diferencia de la legislación local, que creo que es mejor, la nuestra, que tú puedes pedir la mediación respecto de una liquidación, giro o resolución que hicieran el pago en la vez imponible. Con la única limitación que tiene nuestro procedimiento de mediación es que no se haya interpuesto un recurso de reclamación. Por lo tanto, en cuanto al tiempo en que puede ejercerlo, creo que la legislación chilena es mejor que la de México, con todo el respeto que me merecen nuestro hermano, ¿no? Nuestro hermano centroamericano. ¿Ya? Sigamos. Respecto a Perú es un caso muy extraño porque tiene dos defensorías del contribuyente. Contribuyente y usuario aduanero. Ojo que el PRODECON también apoya en el ámbito aduanero. Perú también. Y Perú tiene dos. Tiene una DEFCON que es de la misma SUNAT, pero también tiene una DEFCON individual. Por lo tanto, tenemos dos. Ahora, tenemos dos unidades. Obviamente que la Defensoría del Contribuyente que integra al SUNAT opera más como un organismo de sugerencias y quejas, más que nada, porque se habilita un expediente, un libro de reclamaciones, se hace un libro de reclamaciones, pero es un libro de reclamaciones y sugerencias, que es como el equivalente en Chile a este librito que uno iba cuando no había pandemia y había un librito en que le hacían sugerencias y reclamos o felicitaciones, es algo parecido. Y el organismo está dentro de la estructura jerárquica simplemente de la SUNAT nomás. A diferencia de la DEFCON a secas, que opera un poquito más diferente en el sentido que tiene más independencia, porque está creado como un organismo separado, que puede conocer quejas, proponer modificaciones a las normativas. Así que también tiene esta cierta dualidad. Creo que ya expliqué la del DEFCON SUNAT, que dije que era dependiente de la administración tributaria, que resolvía quejas y sugerencias. Adoptaba decisiones, ponía en conocimiento de los contribuyentes las medidas adoptadas, propone mejoras, pero es más como un organismo interno de mejora. Más que un reclamo propiamente tal, porque las quejas son como sugerencias y quejas, nada más. Colombia. El caso colombiano pareció a, digámoslo de alguna manera, si te preguntan cómo opera la Defensoría del Contribuyente en Colombia, es como la DEFCON SUNAT. Es decir, es una defensoría del contribuyente, pero que está enquistada en el organismo de la administración tributaria, solo que lo designa directamente el presidente. Entonces, al designarlo directamente el presidente, y no, digamos, no el director de la plana mayor, de la DIAN, se podría que por ahí habría algún principio de independencia, pero es parte de la estructura, ojo. ¿Y qué hace? Hacen recomendaciones. Sorry, que mi guagua está justo molestando. Sorry por el pequeño exabrupto. Tengo un bebé de 8 años, pero es terrible. Ya. Entonces, ¿qué se hace en la DEFCON de Colombia? Se hacen recomendaciones, se hacen seguimiento y hay una figura bien especial que se llama el veedor. Creo que el veedor, un organismo que vela para que se cumplan los derechos de los contribuyentes, pero siempre la estructura interna de Colombia, no del organismo de la DIAN. No es un organismo aparte, ¿ya? Que analiza las inquietudes, es como interno solamente. Por lo tanto, acá tenemos un cuadro resumen. Como cuadro resumen, podemos ver que en cuanto a representar al contribuyente, haciendo eco de la inquietud de Víctor, la representación legal, la PRODECON lejos a nivel sudamericano que tiene la delantera, porque hace toda la tramitación, tanto ante el tribunal fiscal como a la administración tributaria. Y tiene la segunda gran alternativa, que era única en ella, que eran los acuerdos conclusivos, que era una cualidad única de la PRODECON, pero que nosotros, como en la DECON, tenemos nuestra mediación, que creo que la normativa está bastante
se tomó el modelo mexicano, se adaptó a Chile y fue bastante visionaria, porque los acuerdos conclusivos en México tienen más límites. Recordemos que se puede hacer en la medida que no le notifiquen que debe el tributo, es decir, mientras no le notifiquen la existencia de la contribución adeudada. En cuanto a la autonomía, ya la habíamos analizado. México es independiente, la DEFCON Perú, la DEFCON ASECA también es independiente, la DEFCON SUNAT no es independiente, está enquistada dentro del organismo de la administración tributaria, y la DEFCON de Colombia tampoco es independiente. Y la DEFCON de Chile sí es independiente. Vámonos un poquito a España. Que en España hay un organismo que se llama Consejo para la Defensa del Contribuyente. Uno siempre dice, cuando uno va a hacer proyectos en Chile, siempre toma la legislación española como la que está más evolucionada, tomemos el ejemplo, pero mi convicción personal es que la legislación chilena es más avanzada que la legislación española en este punto. ¿Por qué lo digo? Porque en España está el Consejo para la Defensa del Contribuyente, pero es un órgano de la administración, y que está dentro de la administración tributaria, dentro de la agencia tributaria, por lo tanto no es independiente. Entonces sus funciones son muy similares a la DIAN o a la DEFCON Perú, va por esa línea, un organismo interno para solucionar problemas. ¿En qué se diferencia un poquitito? En las tramitaciones de las famosas quejas. ¿Por qué? Porque el Consejo para la Defensa del Contribuyente, al haber quejas, piden información al organismo interno que informe si se solucionan o no, y ahí se puede llegar a un acuerdo. Y si no hay un acuerdo, el contribuyente está habilitado para hacer un escrito de disconformidad para que siga el procedimiento. Pero siempre es un procedimiento interno. ¿Ya? Siempre es interno. ¿Y cómo se supone que se vela por la transparencia y la objetividad? Porque se tiene que después resumir todo lo actuado en el año. Se hace una memoria anual. Y esa memoria anual tiene que tener todos los casos que llegaron, todos los casos que salieron, cuáles son los principios que se resolvieron. Y esa memoria se remite a Hacienda. Y finalmente, este Consejo para la Defensa del Contribuyente, ¿qué hace? Puede proponer modificaciones. Pero no es más que algo interno. Y finalmente, para cerrar este paneo de la experiencia comparada, tenemos el caso de Estados Unidos, que digamos está la TAS, Taxpayer Advocate Service. Yo no hablo inglés por si acaso, algo muy mal. Pero tiene algunas actitudes bien simpáticas. ¿Qué es lo que hacen? Es un organismo que es independiente, pero que está enquistado dentro del IRS, dentro de la administración tributaria. ¿Pero quién lo designa? Lo designa el secretario del Tesoro o lo designa el mismo presidente de la República. Y es independiente, o sea, está dentro del IRS, pero independiente. Es una cosa muy extraña. Es como mezclar la legislación, no sé, de Colombia con la ley de DECON chilena. Está dentro, pero sí, completamente independiente. ¿Y por qué? Porque lo digo. Porque en Estados Unidos, a diferencia de la de DECON chilena, puede hacer recomendaciones vinculantes. Y ahí está el primer cambio. Recomendaciones vinculantes. ¿Cuándo? Cuando hay una dificultad significativa. Después vamos a ver lo que eso significa. ¿Y qué además tiene que hacer este defensor del contribuyente norteamericano? Reporta al Congreso 2 veces al año los 20 casos más importantes o más delicados. Y finalmente, en Estados Unidos existe un programa de clínicas para contribuyentes de bajos ingresos, y en esos casos sí los puede representar, así como la PRODECON. Pero no es para todos, son para que sean de bajos ingresos, y ahí van al Tribunal de Cuentas, de Auditoría de Cuentas, o al mismo IRS. ¿Cómo operaría? ¿Cuándo se opera digamos, la protección de este defensor del norteamericano? Cuando se dicta, digamos, un ATAO. ¿Qué es lo que es un ATAO? O sea, un ATAO se lo divertido. Taxpayer Assistance Order, es decir, el defensor del contribuyente dicta una orden como una especie, no sé si llamarle habeas corpus, un poquito exagerar la palabra, pero dice acá hay una dificultad significativa. ¿Y qué lo significa? Que hay un riesgo de que se genere un problema grave en un contribuyente si el tema se alarga. Y por lo tanto, activa el sistema. Y cuando activa el sistema, si además resulta que ese atado es respecto de contribuyente de bajos ingresos, lo representa directamente. Creo que alcanzamos.
Estimado, les doy la palabra a los moderadores, a los jefes, para que vean si hay más preguntas o inquietudes, opiniones también. Estimado Carlos, bueno, muchas gracias por esta tremenda charla. Yo creo que mira, han llegado N preguntas. Vamos a tratar yo las he ido seleccionando más o menos por temas. La verdad es que yo creo que todos pensamos lo mismo cuando estamos haciendo una relatoría. Mientras más preguntas hayan, significa que más entusiasmo eh, pudiste sembrar en los oyentes. Así que con este tema que es un poco ácido, digamos, la de DECON, que es una cosa más, es como lo más sobrio dentro de lo que dentro de lo que son todas las modificaciones de la reforma tributaria. Entonces, en ese sentido, te agradezco, o sea, saber entender cómo funciona en otros países y cómo se tomó el modelo para efecto de que se implementara acá en Chile. Te agradecido de la charla, Carlos. ¿Ah? Gracias, Víctor. Ahora voy a darte la lata chiquitita respecto de algunas consultas. Mira, hay una pregunta. Primero, por ley de transparencia, ¿uno podría solicitar todo tipo de información a la DECOM? Por ejemplo, las actas de las reuniones. Es que las actas de la reunión van a ser públicas. Eso entendía Porque yo. dentro, por ejemplo, dentro de la normativa de la DECON, establece ciertos principios. Y uno de esos principios es la transparencia. Así que lo consagra la misma DECON en los primeros artículos, no sé si el 1 o el 2. Así que ya lo dice. Perfecto. Oye, mira, y cuando un contribuyente no está de acuerdo con una interpretación del director de una ley tributaria, llamémoslo a través de una circular o una resolución, ¿la DECOM podría revisar esa situación? Mira, la DECON puede opinar de normativa tributaria en abstracto a petición del Servicio de Impuesto Interno y del Ministerio de Hacienda. No sé si eso le responde la pregunta. Sí, Porque claro. las otras opiniones técnicas de la aplicación de la normativa tributaria ya es al caso concreto, es decir, cuando hay una calificación que el contribuyente no comparte, dice, churra, yo tengo una liquidación, tengo un giro, tengo una resolución y no estoy de acuerdo. En esas cosas puedo ir yo directo a la DECON a decirme, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo, porque me vulneran los derechos por esto otro, no sé, que el factor de incremento, que el incremento, ¿por qué incrementa acá no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es general. Ahora, teóricamente, el director de impuesto interno podría pedir un pronunciamiento a la DECON y decirle, estoy equivocado, puede, lo dice la ley. ¿Ocurrirá? Yo creo que no, para ser honesto. Hay mucho ego de por medio ahí. Claro, o más que ego, puede ser el convencimiento de que yo lo entiendo, porque si yo lo entiendo, creo que tengo la razón. Bueno, también. Es como decir, ayúdame que no entiendo esta norma. Exacto. Oye, cuéntame, respecto de la mediación o sugerencia a los fiscalizadores, ¿se podría utilizar en el caso de aquellas fiscalizaciones en que los encargados no entregan los informes o respuestas en un plazo excesivo, viéndolo como una posibilidad de acelerar la respuesta? Sí, porque dice desde el momento en que hay citación o solicitud antecedente. Y hasta antes de que haya recurso de reclamación. Mira la tremenda marco de tiempo, el marco temporal es inmenso. Y además que Así que se puede, sí. Un poco para complementar eso, esta reforma que se aprobó ahora vino a modificar varios plazos administrativos, vino a regular varios procedimientos que no estaban normados respecto al plazo de respuesta. Entonces, y eso junto con dentro de los derechos del contribuyente, que tiene que estar todo dentro de un plazo razonable, se podría caer dentro de la facultad de la DECON, ¿no? Sí, pues. Y además que dentro de los derechos de los contribuyentes dice que cada vez que no haya plazo, cuando no haya plazo, el mismo director tiene que establecer un plazo. Así que no pueden haber actuaciones abiertas al eterno, porque de otro modo, cuando hay una norma, recordemos que la norma tributaria es tributaria, pero forma parte del derecho administrativo. Por lo tanto, las facultades se entienden como poderes deberes. ¿Y qué significa cuando hay un poder deber que no se ejerce? Hay un abandono de deberes. Si me fuera así como en la extrema, no podían ahora quedar plazos abiertos.
Claro, claro. Cuéntame, esta es la última pregunta escrita y vamos a ir después con, hay dos personas que tienen la mano alzada. ¿Qué opinas de la superposición de facultades entre el servicio y la DEDECON? Yo opino que es excelente, pues, porque son dos organismos públicos. Yo no puedo decir, este organismo público tiene la razón, este otro no. Es con lo que yo decía, ¿qué pasa si no llega a un acuerdo? Y llega a un tribunal tributario. Hay una opinión más que de alguna manera es la cara del Estado que está dando otra opinión al respecto. Yo creo que es parte del equilibrio. Es parte del equilibrio de las opiniones. Perfecto. Excelente. Le voy a dar el audio ahora a Luis Marín, después viene Jaime Rosso y después Raúl Lor. Primero, Luis Marín. Puedes hablar, Luis. ¿Aló? Se oye bien. Ahí, perfecto. Hola Luis, dinos. Hola Carlos, gracias por la presentación. Mira, me surgió una duda cuando tú comentaste en el artículo 40, el inciso tercero, cuando en el fondo la Defensoría no era vinculante ni para el servicio, ni para el servicio de impuesto interno, ni para terceros, pero al final las recomendaciones podrán ser presentadas como antecedentes de los procedimientos administrativos y judiciales que correspondan. Sí. Porque en el fondo tú lo vas a acompañar a estos juicios externos, y en mi opinión, estos informes que está emitiendo esta Defensoría Especial va a tener el carácter de una especie de testigo experto o informe pericial. Esa era mi pregunta. ¿Qué opinas tú? Lo que pasa es que cuando tú hablas de testigo experto o informe pericial es un tercero. Y acá es un tercero, sería, ¿no? Podría ser un tercero respecto de las partes, porque impuesto interno también es un servicio, pero cuando litiga tiene calidad de parte. Artículo 132 del Código Tributario. Podría ser un tercer experto. O sea, si tú lo ves por la regla de la sana crítica, ya para emitir un fallo, podrías tomarle que es un tercer experto, pero que no tiene necesidad de ir a rectificar su dicho al tribunal. Ahí es donde estaría lo especial, porque cuando uno de repente tiene peritos que van como testigo experto, si estos testigos expertos no ratifican su dicho en el procedimiento, tú tenías el incidente que decide esto un tercero que no tiene nada que ver con el proceso. Y con ese argumento puedes llegar hasta la Corte Suprema y te pueden decir que sí o que no. Ya, esa es la parte en el juicio tributario. ¿Y qué opinas tú de esto mismo, pero si fuera un juicio penal? O sea, estamos hablando de que te fuiste a reclamar un tema ya en la parte de delito tributario, estamos en la parte penal. Lo mismo. Y el informe se presenta ya. ¿Igual? Lo mismo, porque ahí se dice los tribunales judiciales que correspondan. Perfecto. No dice el Tribunal Tributario y Aduanero. Por eso dije que esta legislación... hay mucha gente que no le gustó cómo quedó la ley de DECON, pero quedó con hartas cosas buenas en todo caso. Esta es una. La que tú estás detectando, te felicito. Muy buen análisis. Y lo otro, Carlos, era cuando tú hablabas de que va a dictar todos estos informes y los va a publicar, yo, por lo menos, cuando yo lo leí, me imaginé una especie de jurisprudencia administrativa especial que está dictando la DECOM. Entonces, claro, tú tienes primero la jurisprudencia que dicta el Servicio de Impuesto Interno, pero en paralelo también va a tener esta jurisprudencia administrativa que va a dictar la DECOM como para poder utilizar. ¿Qué opinas tú de eso? Lo dije al principio de la charla, que dije yo que de alguna manera era bien curioso porque íbamos a tener como dos ACN. Vamos a tener por un lado la ACN o la CJ, ACN, CJ Impuesto Interno, y por otro lado vamos a tener el del DECON. Yo creo que es buenísimo. Buenísimo, porque de alguna manera, un poco lo que decía Sócrates, hay que aplicar la mayéutica de la discusión, tenemos que llegar a la verdad. Pero cuando tenéis una pura verdad por un lado, digamos, podría ser una mejor verdad, cuando tenéis dos órganos públicos que podían equilibrar la balanza. Ok, gracias, Carlos, muy amable. A ti, Luis. Víctor, está silenciado. Jaime Rosso, muchas gracias, Luis. Le dije... Hola, Víctor, hola, Carlos. Hola, Jaime, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, también. Te escucho medio bajo, espérate. No, yo te quería comentar respecto de la mediación. Divertido, trabajamos juntos, pero yo no estoy tan optimista como tú con la de DECON. Creo que es un buen inicio, pero que le faltan muchas cosas. Y respecto al proceso de mediación, ¿sí? ¿Cómo ves tú la facultad de quien dirija ese proceso de mediación por parte del servicio para poder realmente cerrar el acuerdo? Y si puedes explicar eso.
Lo que pasa es que la misma ley de DECON dice que el director, ojo, que es muy, no quiero decir muy cuático porque es poco académico, pero es muy curioso que la resolución no la tiene que dictar el director nacional, es el director regional, que debe dictar una resolución donde estén los criterios para proponer, para discutir y para aceptar los términos de la mediación. Entonces, si tú me preguntas si es duro y técnico, ¿cómo va a operar? Bueno, hay que ver qué resolución va a salir de impuesto interno. Claro, porque en general lo que hemos visto en materia de litigación es que incluso en la conciliación pasa a ser letra muerta porque no, el colega que está litigando contigo generalmente no tiene ninguna... Dice que no tiene instrucciones. No tiene instrucciones y no tiene ninguna facultad para cerrar un trato. ¿Crees que pueda pasar lo mismo en este caso? Puede pasar. Yo lamentablemente creo que sí. Puede pasar, pero con un agregado. Como había dicho anteriormente Luis Marín, si no se llega a un acuerdo, esto se va a tomar como un antecedente. Y si la de DECON de alguna manera dice que tú tenías gran parte de razón, es un antecedente del Estado y que por último desde un punto de vista de la técnica del conocimiento tributario podría ser un testigo experto, pero con la especialidad de que no tiene que ir a ratificar sus dichos tribunales. Exacto. Así que no es como que se frustró la mediación y listo. No, yo estoy de acuerdo contigo y con Luis que eso último pasa a ser una buena herramienta y vamos a ver cómo los tribunales la pesan, pero ojalá tuvieran más poder de cerrar tratos y de cerrar mediaciones para que esto sea un alivio a la carga de juicio, sí, y también para que sea una alternativa de que efectivamente se resuelvan los problemas. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, Jaime. Me voy complementando un poquito en lo que dice Jaime. Yo soy un poquito más optimista, pero Jaime es una persona muy, yo lo conozco, somos amigos y muy inteligente también, así que puedo estar equivocado. En mi optimismo puede haber un exceso de optimismo. Pero también hago presente de que modificaron el Código Tributario y dieron facultades directas para transar. Entonces ya no puede haber la misma actitud de antes de decir, no, que no tengo instrucciones, porque modificaron el procedimiento de reclamaciones. Entonces ya hay que empezar a saber cuándo hacerlo. Porque recordemos siempre, en materia tributaria, el derecho tributario es derecho público administrativo. Y cuando hay facultades que no se ejercen, hay un abandono de deberes. Entonces va a estar obligado el ente a dar criterios. Ahora ya por como la ley estableció la facultad en forma precisa, de alguna manera amarró al ente a dictar cuándo, en qué concepto se puede transar y no. De la misma forma, la mediación. Bien, Carlos. Raúl Antonio Lor. Habilité el audio. ¿Lo habilitó y lo silenció, don Raúl? Sí, se fue. Ahí sí. Ahí sí. Hola, Víctor. Hola, hola. Yo fui quien consultó acerca de la interpretación del director cuando está errada. Hoy día es como el Papa. No hay nadie contra la palabra de él. Yo tengo una situación particular en donde he alegado algo acerca del Servicio de Impuestos Internos, he hecho un par de consultas con respuestas de dos subdirectores que coinciden con mi interpretación del superintendente de salud, que coincide conmigo, y sin embargo hay una funcionaria que caprichosamente, en forma contumaz, sigue con una posición contraria y ha hecho firmar al director cosas que yo creo que él no ha leído. ¿Me escuchan? Sí. Yeah. Bueno, la idea es, ¿por qué tengo que ir yo, un simple contribuyente pensionado, a litigar con el servicio haciendo una querella porque no tengo otra forma? Y el de DECON no me ayudaría porque gano más que el límite que puso en la ley. ¿Qué piensan ustedes? Me refiero a una ley de salud que dejó las condiciones de salud exentas de impuesto único hasta el mismo tope que tienen los que están activos. Sí. Esto data del año 90. Recién cambiaron las bases tributarias de los activos con los pasivos en el año 2010, por ahí, cuando
empezó a reajustarse la base imponible de los trabajadores activos. Y ahí nunca el servicio ha tomado en consideración esta ley porque está fuera del DL 3500. Parece que miraron solamente el DL 3500. Y está mal. Y está claramente mal. Yo tengo respuestas del superintendente de salud que coinciden plenamente conmigo, 2 subdirectores del mismo servicio, pero hasta llegué a la subdirección normativa a entrevistarme con ellos y ahí hay una funcionaria que dice que las pensiones no son rentas y por lo tanto no están exentas de impuestos el excedente, digamos, la cotización adicional. Y nadie te puede defender. ¿Qué piensas de eso? Varias cosas. La primera, acurrúcate a la comunidad Linketaxe, porque yo soy parte de la comunidad y nosotros de alguna manera también damos consejos. Búscanos en LinkedIn y te vamos a dar algunos tips en la medida que podamos, porque ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un barrido y el que tiene la respuesta te tratamos de dar una respuesta para que esté guiado. Lo segundo, que hay que recordar que impuesto interno, dentro de los servicios que ya tiene que hacer la DDCON, impuesto interno está obligado a ir a reuniones periódicas con la DDCON. ¿Y cuál es el sentido de esas reuniones? Tienen que analizar problemas que afecten los derechos de los contribuyentes. Y en esas reuniones periódicas de la DDCON se permite la posibilidad que actúen, digamos, no sé si llamar terceros expertos, sí, terceros expertos, gente del Linketaxe, gente de asociaciones gremiales, para que vayan a dar su opinión. Y en ese sentido pueden ser tomadas dentro de las, pueden ir con derecho a voz, no con derecho a voto, pero ahí se puede plantear ese problema también en la DDCON. Así que en la DDCON está la normativa como para que la DDCON tome ese problema y haga los intentos de solucionarlo. ¿Cómo va a operar? No lo sé, pero la normativa ya está. Dice reuniones periódicas para ver problemas generales que afecten a los contribuyentes, donde se le da la oportunidad a los cuerpos intermedios, digamos, de ir a dar su opinión. Así que también ahí como Linketaxe yo voy a empezar a empujar a que el gremio tome cuerpo, porque tiene mucho que decir, no solo en el Congreso, sino que antes mismo desde DDCON, una vez que parta. ¿Ya? Qué bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, no hay más asistentes con la mano alzada. Creo que hemos tenido una excelente ronda de preguntas. Te vuelvo a agradecer en nombre de todos. Yo no sé si hay alguien más, Nelson, Giselle, Omar, que quieran decir algo antes, o podemos ya, si es que no tienes nada más que agregar, Carlos, ya he hablado mucho, digamos, pero por supuesto siempre se puede complementar algo en caso de que a raíz de las preguntas tuviese recordado de alguna cosa. Y si no, bueno, podríamos ya estar dando por finalizada la charla y agradecerte una vez más por la disposición y por la excelente ponencia que has hecho. Yo, solo para cerrar voy a tomar un poco, hacerme eco de tus palabras. ¿Qué faltaría? Con 2, 3 ideas cortitas. Quizás tomar un poquitito más la legislación del PRODECON de poder representar, no solo en tramitación administrativa, sino que también judicial. Y también copiar un poquitito la legislación norteamericana, donde establece la posibilidad de hacer recomendaciones vinculantes. Yo creo que ahí estaríamos bien, aunque sean casos excepcionales, pero eso yo creo que es y tomar el ámbito aduanero en la DDCON, lo aduanero que fuera la DDCON, yo creo que eso es un error grave. Esas son como esas 3 ideas como para cerrar, para dónde hay que empujar, que creo yo, legítimamente. Excelente. Bueno, chicos, Nelson, Cristian, Giselle, ¿algo que aportar? No, Víctor, yo solo muy agradecida. Sí, no hay más comentarios. Estamos todos muy agradecidos de la tremenda charla que nos dio Carlos. La gente está felicitándolo en el chat. Estuvo muy buena, de verdad. Creo que nos dio hartas luces de lo que se viene. Y veamos cómo funciona. Bien.
excelente. Y decirles que la presentación va a estar disponible en LinkedIn en la comunidad. Y Giselle les mencionaba también que va a estar disponible en el canal de YouTube de la comunidad también, para que la vuelvan a ver. O la vean los que no pudieron entrar hoy día. Excelente. Bueno, y para cerrar, estén atentos. La idea es estar haciendo ponencias periódicas con temas puntuales, así que estén atentos que ya vamos a estar publicando próximos temas a exponer por algunos de los integrantes de nuestra comunidad. Así que muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a ti, Carlos, una vez más, y espero seguirlos viendo por largo tiempo. Chao. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Saludos. Muchas buenas gracias. noches. Chao, gracias.